Pues los siguientes invitados aquí en este tiempo de Hoy por Hoy en los micrófonos de Radio Huesca y su red de emisoras en todo el Alto Aragón son los protagonistas que vamos a tener en la tarde de hoy en Bolea. Son Nacho Ares y Jesús Callejo. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a esta que ya podemos decir que es vuestra casa, porque ya son 5 visitas a la provincia de Huesca. Y las que quedan. Y las que siempre quedan. encantados. Siempre nos recibís de una manera fantástica y nos sentimos realmente como en casa, claro que sí. Es un territorio mágico para nosotros. Es mágico e histórico. Porque todavía quedan muchas historias por contar, ¿no? Desde luego, hay historias que se combinan con tradiciones, con leyendas, con mitos, que es lo que convierte todo el aspecto cultural, ¿no? Y la idiosincrasia de Huesca en algo tan mágico, ¿no? Y a nosotros en el cronovisor, Jesús Callejo como crononauta y a mí como presentador y director del programa de Ser Historia, bueno, pues nos encanta todo aquello relacionado con el mundo del misterio, de la magia, de las leyendas y desde luego que Huesca tiene todos esos elementos para convertirlo en algo realmente magnífico y sobre todo con el Grial, ¿verdad, Jesús? Sí, el Santo Grial es uno de esos referentes, ya sabes que siempre hay como unos objetos de poder, en este caso, que caracterizan ciertas partes, no solo de España, sino también del resto de Europa, pero el Santo Grial, por muchas razones, tiene como unos territorios muy definidos, ¿no? Y uno de esos territorios, además de Valencia, además de León, es también la tierra aragonesa. Entonces, bueno, pues cuando se habla de Santo Grial, muchas veces vamos más allá del simple objeto, estamos hablando de un símbolo, de un arquetipo, de una búsqueda, y esa búsqueda está relacionada con lugares geográficos, y cada lugar geográfico tiene su leyenda, tiene su tradición, tiene su mito y tiene su rito. Y Aragón, efectivamente, es una conglomeración de distintos aspectos históricos y legendarios que le convierten en eso, en un territorio mágico. Te iba a decir si habías tenido el cronovisor, ya me has dicho que sí, y te iba a preguntar si no íbamos a entrar en conflicto. Ya sabemos que hemos escuchado alguna vez el otro Grial, el de Doña Urraca, me parece que era, sí. Que os lo lleváis para vuestra tierra, os lleváis para Castilla y León. No vamos a entrar en conflictos. No, para nada, para nada. No, porque además ya sabes que no existe solo un Grial, se habla de más de media docena y algunos exagerados que incluso hablan de 20 o de 30, ¿no? Pero bueno, hay media docena que están repartidos por distintas partes de Europa y en España es verdad que hay dos muy específicos, el de Valencia y el de León, que, por decirlo de una forma muy clara, tienen mayor pedigrí, tienen mayor tradición, no datos históricos evidentemente, pero sí de que de todos los que existen, los dos que más credibilidad le podemos dar, ya digo desde un punto de vista tradicional y legendario, son los que llegan o los que están en España. Pero claro, estamos hablando de que en la última cena supuestamente había 13 griales. Así que si hay dos, quiere decir, o los dos son falsos o a lo mejor los dos son auténticos, porque de esos 13 por ahí estuvieron pululando y por supuesto se convirtieron en reliquias a partir del siglo IV. O sea, cada uno de ellos tiene sus pros y sus contras. Pero hay muchos más pros que contras si los comparamos con el resto de Europa. Bueno, claro, el objetivo es saber cuál es el del protagonista, ¿no? De la cena. Ese es el valor que tiene que tener. Es imposible de saber. O sea, nosotros lo hemos comentado muchísimas veces en el programa. Yo no creo que ninguno de los dos sea el de la última cena. No, pueden ser del siglo I, sí, pero eso no los circunscribe ni en Jerusalén, en ese momento de la cena, ni con la figura de Jesús, ¿no? Pero sí que es cierto que es lo que a mí me interesa más desde el punto de vista antropológico, es un objeto mágico, religioso, pero en definitiva es mágico, que, por ejemplo, con el Grial de León, desde el siglo V, es lo que los peregrinos creían que era el cáliz utilizado en la cena. Yo no creo que sea el de la cena, ¿no? Pero esos 1500 años de historia, o esos 1000 y pico años que tiene también, o 1000 el de Valencia, te están marcando pues una serie de tótems, de iconos, desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista legendario, que el propio sentimiento del ser humano, millones de personas peregrinando a estos lugares para presentar sus respetos o adorar a estas piezas, lo convierten absolutamente en un lugar, en un objeto mágico, en un objeto de poder. Jesús. Sí, es que yo creo que esa es la
yo creo que ese es el quid de la cuestión. Hay que dejar de lado, o sea, nadie puede demostrarlo, no hay ni una sola evidencia. No, eso pasa en general prácticamente con todas las reliquias, ¿no? De las reliquias me refiero de esa época, ¿no? Las reliquias crísticas, las que corresponden a los apóstoles o las que corresponden a la Virgen. Si entramos en su autenticidad, pues en fin, nos meteríamos en un terreno bastante proceloso, pero lo importante es cómo se ha depositado la fe en ese objeto, porque ese objeto indica de que se ha construido posiblemente una ermita alrededor de esa reliquia. Hay multitud de ejemplos que podríamos poner. Y en el momento que se convierte ese objeto en un objeto venerado, y por lo tanto se hace una ermita para depositar ese objeto, ese lugar se convierte en un lugar de peregrinación. El que se convierta en un lugar de peregrinación supone que hay pues multitud de personas que van, que depositan su energía, pero también depositan su limosna, su oro, con lo cual se enriquece. Ves un poco cómo de una cosa lleva a la otra. Claro, si vamos un poco al origen, dices, pues a lo mejor si es que no hay ninguna certeza histórica, pero ¿qué más da? Eso sí que ha servido para condicionar ese inconsciente colectivo de un pueblo, de una región, de una localidad concreta. Y eso es lo que al final ha motivado posiblemente una riqueza espiritual, pero también material. Y eso nos da pie a otro de los elementos que vamos a hablar, que es el Camino de Santiago, ese cruce de caminos que al fin y al cabo acaba convirtiéndose, comienza en un aspecto religioso, acaba siendo una fuente de riqueza inagotable para Galicia, pero también para todos los que pasan por allí y con todo lo que supone un cruce de caminos, de cultura, de tradición, de riqueza. Es lo que te iba a decir, o sea, no solamente desde el punto de vista económico. Mira, fíjate, con la historia del Camino de Santiago estamos en lo mismo. Nadie se cree que Santiago está enterrado en Santiago de Compostela y la tradición que comienza, creo que es en el siglo IX, ¿no? Siglo IX, en el siglo IX, bueno, pues hasta entonces no hay absolutamente nada. Pero lo importante es que ese camino y las diferentes variaciones que tiene en la península o en Francia, te están hablando de itinerarios de conocimiento, de pensamiento, de arte, es decir, es como una especie de venas que van conectando todo ese corazón enorme que es la zona occidental de Europa, por donde surge y deambula el románico, por donde surge y deambulan ideas filosóficas, pensamientos que se van extendiendo al mismo tiempo que van avanzando los peregrinos hacia Occidente, ¿no? Hacia ese Finisterrae, en la zona más occidental de la península ibérica, en Galicia. Yo creo que eso es lo importante y que una vez más nos adscribe a ese comportamiento casi mágico, ¿no?, que hay en relación a este tipo de caminos. Pero claro, el Camino de Santiago, tirando para nuestra parte, para lo que es la provincia de Huesca, bueno, tenemos el Somport, por supuesto, que es el camino máximo, pero luego parece que todos los caminos o pequeños apéndices que desembocan o ríos que desembocan en el Gran Camino, en la provincia de Huesca parece que se ha perdido un poco, ¿no? O sea, no ha trascendido el aspecto cultural, religioso, histórico, ¿no? Eso aquí nos lo hemos dejado comer la tostada. Bueno, al final es una cuestión también de tiempo y de mentalidad, ¿no? Hay lugares donde no pasaba el Camino de Santiago y ahora pasa porque no hay un solo Camino de Santiago, hay muchos caminos de Santiago, ¿no? Yo he llegado a ver uno en Canarias. O sea, yo cuando vi en Canarias una señal del Camino de Santiago, digo, acabósemo. O sea, claro. Acabáramos de... no entiendo nada, ¿no? Pero bueno. Está el camino lusitano, ¿no? El que pasa por Portugal, el camino incluso de Diego Torres Villarroel, que fue alguien en el siglo XVIII que hizo su propio camino y que ahora se ha instaurado como otro de los posibles caminos. Entonces, cada uno tiene lo suyo. Cuando se empezaron a dar cuenta de que el Camino de Santiago, además de un camino espiritual, de un camino iniciático, porque no olvidemos que antes de que se encuentre supuestamente la tumba del apóstol Santiago, aquello ya era un camino. Era un lugar donde tú ibas directamente, no a Santiago de Compostela, sino al Finisterre, al fin del mundo, y por lo tanto se seguía un poco ese camino de la Vía Láctea con todas las implicaciones mitológicas que tiene. O sea, que no es algo nuevo, pero es verdad que a partir del siglo XII se establece como una ruta cultural espiritual, por donde entran y donde salen todo tipo de ideas arquitectónicas, por supuesto muchas leyendas y por supuesto muchos enclaves que luego se convierten en referentes de ese camino. Y Aragón es uno de los referentes, Huesca, hombre, San Juan de la Peña. San Juan de la Peña sí que es uno de esos epicentros de ese camino. Sí, pero... Claro. Pero es verdad que otros se ha dejado, pero muchas veces por una cuestión de marketing, no por otra historia. ¿Todo esto que estamos hablando significa que la historia se puede cambiar? Totalmente, totalmente. Y aquí en Huesca tenéis muchos ejemplos de ello, pero fíjate
Que el Camino de Santiago quizás no tenga esa presencia tan importante desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista cultural, no implica que los referentes geográficos, arquitectónicos, como San Juan de la Peña, pues no estén presentes. Todo el mundo lo conoce. Es decir, quizás no hace falta, no es necesario pues sumar o poner la etiqueta de un camino para decir esto es un lugar realmente importante per se, sin necesidad de otro elemento para añadir, ¿no? Y lo que le da también esa singularidad y esa autenticidad propia fuera de una etiqueta. Que eso yo creo que es más importante. Ahí es cierto, en el Camino de Santiago es muy, muy extenso, ¿no? Pero hay algunos lugares que dices, bueno, pues vale, esto está aquí, pero podría estar en otro sitio y pasaría totalmente desapercibido porque realmente no tiene ese valor desde el punto de vista cultural o desde el punto de vista arquitectónico, ¿no? Y sin embargo, muchos de los enclaves que hay en Huesca son importantes y valiosos per se, sin necesidad de estar añadiendo una etiqueta extra para convertirlos en algo maravilloso, ¿no? Como la Colegiata de Bolea o el Castillo de Loarre. Claro, el Castillo de Loarre, por ejemplo. O sea, es que no necesitan absolutamente de añadidos. Pocas veces habréis hecho un programa, y ahora voy a tirar para casa, en un lugar tan bonito como es la Colegiata de Bolea. Ya lo digo, no hace falta, ya lo digo yo. Y ya, has hablado de territorios per se, de lugares que tenemos que tener y que tenemos en la provincia de Huesca. Has nombrado San Juan de la Peña, pero también vamos a tratar la parte contraria, ¿no? Esos espacios con Cristian La Galera en el que vamos a hablar de esas ermitas, de esa cultura que hemos perdido. Cultura en muchos casos milenaria, y eso es una pena enorme. Ya no hablamos del capítulo religioso, sino arquitectónico e histórico. Perder pues cientos de ermitas en nuestro territorio. Eso, y me imagino que España está salpicada de ejemplos iguales, ¿no? Sí, además fíjate en este punto que estamos es un punto de entrada de muchas ideas que vienen de otros lugares de Europa, ¿no? A través de la frontera francesa. Es lo que hace que muchas de estas ermitas tengan elementos, o que sean los primeros en adaptar pues elementos desde el punto de vista arquitectónico que luego se van extendiendo, ¿no? por toda la península, ¿no? Y en cuestión de ermitas siempre pensamos, ¿no? La ermita es algo pequeño. Por ejemplo, nosotros que venimos de León, en Castilla y León, cuando hablamos de una ermita pensamos en algo pequeñito, en la cima de en la parte alta de un cerro, de una loma, y sin embargo aquí hay ermitas que están perfectamente enclavadas en un marco geográfico, en un marco rocoso realmente sobrecogedor, y son de un tamaño considerable. O sea, no estamos hablando de una cabina de teléfonos casi como sucede en algunos sitios, ¿no? de otros lugares, ¿no? No, pero sabes un poco dónde puede estar el problema. Es un problema además ancestral, ¿no? Y es que España somos muy ricos en patrimonio. Entonces, cuando tienes tantas ruinas romanas, visigodas, musulmanas, por supuesto muchas ermitas mozárabes, muchas ermitas románicas, al final tienes tanto que no se valora. Y efectivamente en el siglo XIX y a principios del siglo XX no se valoraba todo este patrimonio material que teníamos, hasta el punto de que muchas fueron vendidas, legalmente fueron vendidas. William Randolph Hearst, en fin, uno de los magnates del periodismo en Estados Unidos, se compró una ermita segoviana y se la llevó a Estados Unidos directamente. Las pinturas de San Baudilio de Berlanga se vendieron por 4 duros, pero se vendieron y se extrajeron de sus paredes y se llevaron también a distintos museos. Entonces, te quiero decir que eso se hacía con el consentimiento de un gobierno y de un Estado que no valoraba aquello porque decía, bueno, pues si tenemos otras ermitas románicas parecidas. Luego ya fue cambiando, ya hubo una ley de patrimonio. Eso pasó en muchas partes de España, evidentemente en Aragón, con esa riqueza que tenía arquitectónica y sobre todo toda la zona pirenaica, ocurrió lo mismo. Se destruían y con sus piedras luego se utilizaban para construir casas del pueblo o incluso apriscos. Y eso era porque no había una mentalidad, no teníamos la sensación de que aquello formaba parte de la historia. Pensábamos que como hay tanto, pues ¿para qué vamos a conservarlo? Cosa distinta a lo que pasa en Estados Unidos, porque cualquier cosa que sea del siglo XVII lo valoran. Claro. Sin embargo, nosotros vemos algo del siglo XIV y dices, bueno, todo eso ha cambiado, pero si nos ponemos en contexto, yo creo que siempre hay que ponernos en contexto, en la época donde esto ocurrió, que fue a finales del XIX y principios del XX, se hicieron muchísimos expolios y muchísimas burradas, en este caso, contra el patrimonio nuestro.
nuestro y todavía estamos pagando las consecuencias. No nos hables de expolios, que tenemos todavía litigios con Cataluña para saber si las pinturas vienen o no vienen. Vosotros estuvisteis en la Cartuja de Monegros y también estuvisteis por ese territorio, ya sabéis de lo que estamos hablando. No nos hables de litigios, que está la cosa calentita. Lo que pasa es que muchas veces las ermitas, ¿no? El problema que tenemos es que nos pensamos que estaban allí, que ahora paseamos, ¿no? Y muchas veces Cristian lo ha dicho, dice, paseaban por allí y dicen, ¿por qué tendría una ermita aquí? Pero seguramente tendría, y nos remontamos a lo del Santo Cáliz, a lo del Grial, sería un lugar mágico, sería un lugar puntual, sería un lugar espiritual, porque una ermita no se coloca en lo alto de un cerro porque sí. ¿Tendría algún motivo? Sí, mira, por ejemplo, lo comentaba antes, ¿no? La ermita de la Virgen de la Peña de Añez yo creo que marca un poco lo que comentaba, ¿no? Es un espacio rocoso, increíble, que dices, ¿cómo vas a poner una ermita ahí en ese lugar, ¿no? Y tiene que haber una razón, pero una razón no cristiana, tiene que haber una razón precristiana. Es decir, seguramente ese lugar ya era un lugar sacralizado desde hace miles de años y lo sabemos, ¿no? Todas las catedrales, todas las grandes iglesias están construidas alrededor de espacios que ya en la prehistoria, pues bien, había ahí un dolmen, había un menhir, había algún elemento que sacralizó ese espacio. Y se han ido superponiendo las culturas. Y lo que hace no solamente, bueno, puedes decir, hemos perdido, ¿no? la raíz esencial, la raíz primera, pero también va enriqueciéndose porque bueno, son diferentes religiones, diferentes formas de pensar, diferentes formas de enfrentarse a la realidad de la naturaleza que nos rodea, y tenemos desde esas religiones que no tienen nombre porque no hay textos de la prehistoria, pero luego ya de la época prerromana, luego de la época cristiana y hasta nuestros días, ¿no? Y eso enriquece muchísimo, ¿verdad, Jesús? Lo hemos visto infinidad de veces como lugares que hoy son sacralizados. La razón de esa sacralidad viene pues desde hace miles y decenas de miles de años. A ver, parte de una premisa, nada es casual. Es decir, cuando tú construyes una ermita en lo alto de un pico, al borde de un precipicio o al lado de un barranco, no tiene ningún sentido lógico y racional. Lo lógico es que lo construyas en un lugar llano, en fin, que tenga buenas comunicaciones y donde haya una cantera próxima. Sin embargo, no es así en la mayoría de los casos. ¿Por qué? Porque al lado de ese patrimonio material, que luego se convierte en una ermita mozárabe o románica o incluso ya una catedral gótica, ¿por qué se hace ahí? ¿Por qué, por ejemplo, donde había una iglesia visigoda se construye una mezquita y donde había una mezquita justo en ese momento se construye una catedral? Como pasa en Toledo, cuando lo lógico es decir, vete un poco más allá, porque no tiene sentido destruir lo que ya tienes para volver otra vez a construir. Porque el lugar, lo importante es el lugar está sacralizado, pero no está sacralizado, perdón, por un santo o una virgen determinada, sino que ya está sacralizado porque ahí había un templo romano que a lo mejor estaba dedicado a las ninfas o a los dioses Lares o al dios Júpiter. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Primero hay un patrimonio inmaterial, que es la creencia, que es la sensación de que estás en un lugar divinizado, porque allí, según la leyenda, se apareció, hubo una hierofanía, en fin, hubo un acontecimiento sagrado. Ese acontecimiento sagrado se ratifica con la construcción imagínate, de un dolmen, un menhir. En ese dolmen o el menhir desaparece y construyes luego un pequeño templo romano, luego construyes una ermita, etcétera, etcétera. Lo importante es el lugar. Muchas veces nos quedamos solo con el aspecto externo de la ermita. Mira qué bonita, en fin, qué archivoltas tiene, qué cúpula, y no nos damos cuenta de que si está construido ahí es porque de épocas milenarias ya la gente iba a peregrinar allí pensando que iba a obtener una serie de beneficios, tanto físicos, porque muchas de ellos están relacionados con las curaciones, como espirituales. Entonces eso es lo importante que hay que tener en cuenta. No hay nada casual, y allí donde hay una ermita hay un acontecimiento sobrenatural que ratifica ese acontecimiento que luego se materializa en una ermita. Y luego, por supuesto, como lugar de peregrinación y como lugar donde se considera que tú trasciendes y transmutas. Siempre hay una parte espiritual y esa parte espiritual conlleva una parte material. Pues si quieren beneficios, no sé si espirituales, pero sí culturales, sí de investigación, sí de ocio, sí de cultura general, folclore, que muchas veces se desprecia, pero forma parte de nuestras raíces. Ya saben, esta tarde a las 6:30 se graba en la Colegiata de Bolea este programa de Ser Historia, que el sábado se podrá escuchar en la programación habitual de la cadena Ser a partir de la 1:30. Y siempre lo tienen en los podcasts para poderlo descargar, porque yo no sé cuántas descargas tiene el programa Ser Historia. Nacho, esto
¿Cobras por descargas? Porque si Ojalá. es por descargas estaría... Ojalá, no, pero son 2 millones largos. 2 millones largos de descargas. Sí. Madre mía. Bueno, pues ya lo saben. A todas esas descargas va a llegar nuestro territorio y agradecemos mucho a Nacho Ares y a Jesús Callejo que han estado con nosotros. Gracias. Gracias A ti.